es qué tan rápido viaja una determinada señal, ¿no es cierto? Como cuando nosotros vamos en un vehículo. Vamos a 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces nos estamos trasladando, ¿no es cierto? Igual, las ondas, si son eléctricas, perdón, las ondas, si son electromagnéticas, salen de una antena, ¿no es cierto? O salen llevando información. Salen de una antena de su teléfono, por ejemplo. Viajan al módem si estén en internet, al módem que tienen en la casa, o al router que tienen en la casa para que ustedes accedan al internet. Pero esa comunicación es inalámbrica, pero la información está viajando en este caso sería por el aire, ¿no es cierto? Y se está transportando a una determinada velocidad. Pregunta, ¿a qué velocidad viaja una onda electromagnética? Perfecto. Exactamente, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es un dato un poquito abstracto que no le entendemos, ¿no es cierto? Pero para tener una idea, daríamos la vuelta a la Tierra en un segundo, daríamos 8 vueltas a la Tierra viajando a esa velocidad, aproximadamente, ¿no? Es muy rápido. Ahora, el sonido, ¿ustedes me pueden decir a qué velocidad viaja? Por ejemplo, si alguien dispara al aire, esa onda de sonido está viajando por el aire. ¿A qué velocidad viaja el sonido en el aire? Mm, gracias, sí, verán, no importa si se equivocan, ¿ya? No importa si se equivocan. La onda electromagnética, la que sale de una antena, cuando nosotros, en otras palabras, estamos en una comunicación inalámbrica, por ejemplo, con el Bluetooth, con el Wi-Fi, o cuando hacemos un radioenlace, o una comunicación satelital, que vamos a ver más adelante, la parte de satélites, en el segundo bimestre, ahí tenemos antenas, ¿no es cierto? Y esas ondas son electromagnéticas. Cuando las ondas son electromagnéticas, viajan a la velocidad de la luz. Pero también aparte de las ondas electromagnéticas, nosotros tenemos las ondas mecánicas, ¿se acuerdan? En este caso, el sonido es una onda mecánica. Es mecánica porque necesita de un medio para transportarse, o sea, en este caso el aire. El sonido no se transporta en el vacío. Si ustedes tuvieran vacío y alguien, pues, supongamos, pusiera a vivir ahí y disparar, no oiríamos el ruido, porque la onda no necesita necesariamente un medio para propagarse. El aire viaja, perdón, el sonido viaja en el aire aproximadamente a 340 metros cada. Quiere decir que si alguien dispara, emite una onda acústica, una onda de sonido, y esa onda, su velocidad de propagación es de 340 metros por segundo. Si alguien estuviera a 340 metros de distancia, oiría después de un segundo, oiría recién el sonido. Si alguien estuviera al doble, a 680 metros, escucharía después de 2 segundos de ese disparo. ¿Ya? Porque esa onda está viajando a una determinada velocidad, ¿no es cierto? Sí, sí, está claro eso, jóvenes. Eso es la velocidad de propagación. Con ustedes la clase pasada vimos lo que era la longitud de onda y la velocidad de propagación. ¿Me confirman? Bueno, vamos a ver lo que es la longitud de onda. Enciendan las cámaras, por favor. Enciendan todas sus cámaras. Miren la longitud de la onda. En este gráfico que ustedes están viendo aquí, ustedes tienen una señal senoidal. ¿Recuerdan? Esta es una señal que llamamos una señal senoidal. Y hagan cuenta de que en este punto de aquí donde está el cursor está una antena. Y la señal que viaja, por ejemplo, por el aire, tiene esta forma. Este eje de aquí, este eje horizontal es distancia. ¿En qué medimos la distancia? ¿O en qué medimos la longitud? Correcto, en metros, ¿no es cierto? Si es muy grande, medimos en kilómetros.
O si es muy pequeña, medimos en milímetros, ¿no es cierto? O en micrómetros o en nanómetros, cuando son microscópicas, ¿no es cierto? Y hay ondas de este tipo que pueden tener milímetros o pueden tener micrómetros, dependiendo. Ya vamos a ver cómo se calcula matemáticamente. Entonces decimos que la longitud de onda, luego vamos a leer, ¿no? La longitud de onda se representa por una letra griega, conocida por la letra griega lambda, ¿ya? Es esta letra griega que les he dibujado aquí. Ahora, ¿pero qué es esa longitud? Fíjense cuál es el primer ciclo de esta onda. El primer ciclo sería hasta aquí, ¿no es cierto? Fíjense nuevamente. Todo esto es del primer ciclo. Entonces nosotros vamos a medir cuánto es de esta distancia, desde aquí, desde este punto hasta este punto de acá. De pronto nos da, supongamos, 2 metros. Esa es la longitud, ¿no? La longitud de esa onda. Esa onda, acuérdense que está viajando en el espacio, está propagándose en el espacio. Si es una comunicación, por ejemplo, inalámbrica. Ahora, matemáticamente, ¿cómo calculamos nosotros esa longitud de onda? Esta lambda va a ser igual a qué. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar. Es igual a la velocidad de propagación dividido para la frecuencia. ¿En qué se mide la frecuencia? En hercios, correcto. En hertz o en hercios, ¿no? En hertz o en hercios. Yo normalmente utilizo los términos en español, que sería hercios, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver cuánto es de esa longitud de onda. Listo, entonces la longitud de onda es la longitud que toma un ciclo. Nosotros le podríamos ver a ese ciclo desde dos puntos equivalentes de la onda. Por ejemplo, tendríamos aquí un punto equivalente. Aquí, fíjense, es un punto. Sí, 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 se fijan donde estoy poniendo. Y entonces viene esa especie de montaña rusa, va bajando. Aquí empieza subiendo, ¿no? Y aquí estaría al mismo nivel, pero está bajando, no es equivalente. Viene, aquí está al mismo nivel y está subiendo. Entonces aquí sería un punto equivalente de esa onda. Entonces ahí tenemos un ciclo. Sería esta distancia. Desde aquí hasta acá más o menos, ¿no es cierto? Hasta ahí. Ahí tendríamos un ciclo. ¿Cuánto es de esta longitud? ¿Cuánto es? Puede ser, bueno, puede ser metros o puede ser kilómetros, dependiendo los datos que nosotros tengamos aquí. Alguien podría decir, y se podría medir esa longitud de onda desde este punto hasta su equivalente. ¿Cuál es el equivalente de esa onda? Perdón, ¿cuál es el equivalente de este punto en la onda? El equivalente estaría acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la longitud de onda sería esta. Va a dar lo mismo. Esta distancia que nosotros vemos aquí es la misma que esta distancia de acá. Es la distancia que tiene un ciclo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, sí, les escucho. Exactamente. Esta es la letra griega lambda. Es la letra griega lambda. Exactamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lambda, ¿no? Se escribe así. Lam, lam,
Lambda, así se escribe, como está aquí, lambda. No sé si ustedes pueden visualizar, lambda, ¿ya? Con B y D, ¿ya? Así se escribe. Vamos a hacer un ejemplo. Y con los ejemplos siempre vamos a aclarando estos temas. Nos queda un poco más claro. Vamos a suponer que nosotros tenemos una señal que sale de una antena. Vamos a hacer un caso concreto, el Wi-Fi. ¿Qué sucede con el Wi-Fi? ¿Es una onda electromagnética, sí o no? ¿Qué dice? Recuerden que es una comunicación inalámbrica, ¿no? Es una comunicación inalámbrica. No es sonido lo que se propaga, sino es una señal electromagnética y en esa señal electromagnética va contenida la información. Esto cuando veamos la modulación AM, ustedes van a tener claro cómo es que en una señal se puede transformar y transportar, perdón, la información. Listo, ¿qué decimos en qué es el Wi-Fi, ¿no es cierto? Y como es una onda electromagnética, ¿qué velocidad tiene de propagación? ¿Cuál es la velocidad a la que se propaga esa onda? Habíamos dicho que es de 300.000 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ya les pongo el 8. 3 por 10 elevado a la 8 metros cada segundo. ¿Dividido para qué? Tendríamos que saber el Wi-Fi a qué frecuencia opera el Wi-Fi. El Wi-Fi que nosotros tenemos en la casa. ¿Cuántos ciclos por segundo tiene esa onda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe ese dato? Bueno, se transporta a 2,4 gigahercios. 2,4 gigahercios. Apagarán los micrófonos, por favor. Solo si es que van a hacer alguna pregunta, enciéndanle. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Tenemos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido para cuánto. A ver, ¿quién dice para cuánto hay que dividir? Si se equivocan, no importa. ¿Qué pondrían en la calculadora? Recuerden, en la calculadora siempre hay que poner paréntesis cuando se hace esta división. En la parte de la división, en la parte inferior, en el denominador, no, perdón, el de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. Sería 2,4 por 10 a la cuánto. Giga. Esa letra G mayúscula es 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9. El tera es 10 a la 12. ¿Qué dice? No, no es a las 10. El giga es. Verán, kilo, mega, gigatera, vamos a ir subiendo de 3 en 3, ¿no? Siempre es de 3 en 3. Por ejemplo, el kilo empieza en 3. El mega, subimos 6. El giga, subimos 3 más, son 9. El tera, subimos 3 más, son 12. Entonces, el giga será 10 a la kilo, 10 a la 3. Mega, no, no es a la 15. Sería 10 a la 9, ¿no es cierto? 10 a la 9. 10 a la 9. Muy bien. Ustedes cojan una calculadora científica, por favor, y hagan esa operación. ¿Cuánto les sale? Ustedes van a ver que en la calculadora les va a salir 125 metros. Recuerden, la longitud de onda se mide en metros, o nos va a dar en kilómetros, o nos va a dar en centímetros, dependiendo. Noten una cosa, siempre que hagamos esta operación,
¿qué es lo que se anula? Se anula segundos con hercios, o sea, se van. Porque en las primeras clases vimos que el hercio en operaciones equivale a tener 1/segundo. En tal caso siempre se va a simplificar los segundos con los hercios. ¿Ya? Y nos va a dar el resultado, nos quedaría en metros. Fíjense, 0,125 metros. O lo que sería lo mismo, 0,125 metros, ¿cuántos centímetros? Entonces en la parte de matemáticas van a utilizar lo que son las reglas de 3. Entonces decimos, un metro, ¿cuántos centímetros? 100 centímetros, ¿no es cierto? Simplemente aquí lo que decimos es que tenemos 12,5 centímetros. En otras palabras, desde aquí, desde este punto que estoy señalando aquí en la pantalla, hasta este punto de acá, tenemos 12,5 centímetros. La longitud de onda en el Wi-Fi es de 12,5 centímetros en esa. Exactamente. Ahora, noten una cosa, en 0,125 metros, ¿no? O equivale a 12,5 centímetros. ¿Alguien tiene hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Enciendan las cámaras, por favor. Porque si le pregunto a alguien y no está, es como tener falta. ¿Listo? Bien, pondrán sus nombres también en el Jitsi, ¿no? Muy bien. Fíjense, esa sería la longitud de la onda, ¿no? Desde aquí hasta acá. Ya tendríamos 12,5 centímetros. Entonces, a eso nosotros le llamamos longitud de onda. Esta sería la lambda. O, si quieren, desde puntos equivalentes. Desde este punto hasta este punto de acá. ¿Cuánto ha sido en el Wi-Fi esa longitud de onda? Si viéramos una señal senoidal a esa frecuencia, serían 12,5 centímetros. Eso es lo que le conocemos como longitud de onda. Recuerden, al ser una longitud, la longitud se mide en metros. Si es muy grande, se mide en kilómetros. Si es muy pequeña, se mide en milímetros. O se puede medir en micrómetros o se puede medir en nanómetros. Cuando nosotros revisemos la fibra óptica, vamos a ver que por las fibras ópticas transmitimos luz. Pero no es luz visible, jóvenes. ¿Ya? No es la típica luz de color rojo. La luz de color rojo nosotros utilizamos comprobadores de fibra óptica para ver si no está rota la fibra nada más. Pero en una transmisión en fibra óptica lo que se transmite es luz infrarroja. O sea, la luz que cuando nosotros aplastamos el control remoto de la televisión, emite una luz infrarroja, no la vemos, no la podemos ver, ¿no? Entonces, esa luz infrarroja tiene longitudes de onda de nanómetros, dependiendo del equipo. Entonces hay equipos que transmiten en 850 nanómetros, otros equipos transmiten en 1310 nanómetros, son estándares, ¿no? Otros equipos transmiten en 1400 nanómetros, otros equipos transmiten en 1500 nanómetros. Y se acuerdan que era el milímetro, era un metro dividido en 1000 partes. Un micrómetro era un metro dividido en 1 millón de partes. Y un nanómetro era un metro, le dividimos en 1000 millones de partes. Es algo microscópico, ¿no es cierto? Y esas ondas tienen esas longitudes de onda. Las longitudes de onda del infrarrojo, estamos hablando de nanómetros, ¿no? Igual la luz visible, estamos hablando de longitudes de onda de nanómetros. Cuando nosotros veamos la parte de la fibra óptica, ahí les va a quedar un poco más claro este tema de los nanómetros. Por favor, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, recuerden, esto es la letra griega lambda. Muy bien, vamos a leer, por favor. Veamos quién tiene apagada la cámara.
Gustavo Redroban, por favor. Léale longitud de onda y velocidad de propagación. Bueno, la velocidad de propagación creo que está suficientemente clara, ¿no es cierto? Es que tan rápido viaja una señal, como cuando nosotros vamos en un vehículo, nosotros vamos a una determinada velocidad, ¿no es cierto? Nos vamos desplazando. Las ondas igual se van a desplazar a una determinada velocidad. Sí, por favor, ayúdenos leyendo. Sí, le escucho. Ya, por favor, jóvenes, informarme en eso. Siempre que no me escuchen bien, me informan eso, ¿no? Listo, voy a bajar un poco la definición del video. Listo, jóvenes. ¿Me pueden escuchar ahí mejor? Listo. ¿Me pueden escuchar ahí, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí me pueden escuchar, jóvenes? Bueno, por si acaso, la lista, yo en función de este video, luego chequeo quiénes están aquí presentes, ¿no? Entonces, no hace falta tomarles lista. Confírmenme, por favor, ¿me pueden escuchar? ¿Está entrecortado? Por favor, apaguen las cámaras. Sí, apaguen las cámaras, por favor. Apaguen las cámaras, por favor. Sí, vamos a apagar momentáneamente las cámaras. A ver si... sí, por favor, apaguemos las cámaras. Ya, ¿me escuchan ahí mejor, jóvenes? Sí, ya me escuchan mejor ahí, ¿no es cierto? Confirmen, por favor. Reduje la calidad del video, en mi caso, a baja definición. Pero no sé si ya mejoró el audio. Confirmen, por favor, jóvenes. ¿Me pueden escuchar ahí? ¿O se sigue entrecortando la voz? Por favor, me indican eso. Se entrecorta. Verán, jóvenes, voy a salir y voy a ingresar nuevamente. Voy a salir y voy a ingresar nuevamente al aula, ¿no? Yo también la escucho entrecortado, ¿no? Pero ya. Bueno, voy a salir, ¿no?
Listo, jóvenes, ¿me pueden escuchar ahí mejor? ¿Me escuchan, jóvenes? Confirmen, por favor. Señorita Pavón, confirme, por favor, ¿me puede escuchar? ¿Sigue entrecortado? Sí, por favor, apaguen Listo, ahí me pueden escuchar. Listo, a ver, señor Pavón, Alejandro Pavón, ¿me puede escuchar, por favor? Señor Alejandro Pavón, ¿me puede escuchar, por favor? Señor Jorge Collago, ¿me puede escuchar? Confirme. Activará el micrófono, por favor, para hablar, ¿no? Activarán el micrófono para hablar, ¿no? Tienen el micrófono en la parte inferior. Pero no se me escucha entrecortado, ya mejoró. Pero me escucha entrecortado. Listo, jóvenes. Ya, bueno, no podemos pasar más tiempo, vamos a cambiarnos al Zoom. Les voy a enviar, por favor, un enlace para pasarnos al Zoom, ¿no? Yo les comparto el enlace. Ya, entonces les voy a pegar aquí en mensajes, por favor, les voy a poner el enlace, ¿no? Ingresen ahí todos, por favor. Listo, ya les doy el acceso, ¿no? Ahí estamos ingresando al Zoom. Ingresen todos, por favor, al Zoom. Ahí tienen el enlace en los mensajes, ¿no? Ingresen, por favor. Estoy en este momento admitiéndoles a la sala del Zoom, ¿no? Entonces estoy poniendo en admitir, porque en esta parte del Zoom nos pide permisos y yo tengo que habilitarles. Ya, listo.
Creo que ya estamos todos, ¿no? Listo. Bueno, creo que ya estamos todos. Muy bien. ¿Me escuchan mejor ahí, jóvenes? ¿Me escuchan mejor ya? Muy bien. Ya, muy bien, gracias. Les voy a compartir la pantalla. Apaguen los micrófonos, por favor. Listo. Bueno, continuemos, por favor. Bueno, entonces está claro lo que es la longitud de onda, ¿no? Les voy a leer, por razones de tiempo, les voy a leer yo, ¿no? Normalmente siempre les digo a alguien que lea, ¿no? Pero por razones de no perder mucho tiempo, les voy a leer yo. Listo. Por favor, me confirman si hay alguien que todavía no haya entrado, ¿no? No puedo ver las dos cosas a la vez. Bien. La longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos sucesivos que se encuentran en el mismo estado de vibración, misma elongación, velocidad o aceleración. Se simboliza mediante la letra griega lambda y se expresa en unidades de longitud, metros. Fíjense, no se hagan problema con estos conceptos. Simplemente es la longitud de onda es la longitud que hay en un ciclo. Por ejemplo, desde este punto, un ciclo tenemos hasta aquí. Ese sería el primer ciclo. Esta longitud, en cualquier ciclo. Este sería el segundo ciclo. Entonces, la longitud, ¿cuál es la longitud de eso? Esa es la longitud de onda. Los máximos de amplitud se denominan crestas, los mínimos valles. La distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos se corresponde con la longitud de onda. Listo, jóvenes. Vamos a ver este tema del ancho de banda y la limitación del ancho de banda. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Les voy a explicar yo en una forma un poco más clara de lo que tenemos ahí en la diapositiva. Nosotros tenemos un equipo, de momento le vamos a llamar un transmisor, ¿no? Es un equipo que transmite, simplemente ese es el transmisor. Por ejemplo, podría ser un equipo en una radiodifusora. En esta parte de aquí está un señor hablando y eso entra a unos equipos, ¿no es cierto? Entra a un modulador, entra a un amplificador y esa señal se va a transmitir. En este caso se transmite, la radio, ustedes saben, se transmite por el aire. ¿Y llega hasta dónde? Llega hasta un receptor. En este ejemplo, el receptor es su radio. El receptor sería su radio. Receptor. Entonces, fíjense, la información viaja desde el transmisor hacia el receptor y transporta información. ¿Qué información? Vamos a dibujarle aquí a un señor que esté hablando. Aquí está una persona. ¿Ya? Aquí está una persona en esa radio. Bueno, hagan cuenta de que es un señor que está ahí hablando. Bueno, entonces, si nosotros viéramos la señal, el señor tiene en sus manos un micrófono. Tiene en sus manos un micrófono. Y en ese micrófono va una señal eléctrica, ¿no es cierto? Del señor que está hablando. Es de esa señal que está aquí. Supongamos, esa es la señal de voz. Esta que dibujé aquí. Ahora, esta señal a este tipo de señales que no se les ha modificado se conoce como señales en banda base. Esta es la señal en banda base. ¿Por cuando hablamos de señales en banda base? Es la señal en su forma original, jóvenes. ¿Ya? Entonces, si quieren, pongamos aquí
Y otra cosa que les recomiendo es siempre revisar los videos, ¿no? Los videos que yo les subo a la plataforma tienen que revisar. Yo puedo saber si lo han revisado o no. Ya, señal en banda base es la señal en su forma original. En su forma original. Ya, es la señal en su forma original. ¿Por qué? ¿Por qué les digo en su forma original? Fíjense, el señor está hablando en un micrófono y por el cable eléctrico va una señal de audio, ¿no es cierto? Que tiene esta forma. Ahora, cuando llega a nuestro radio, ¿qué es lo que recupera el radio? ¿Qué es lo que recupera el radio? El radio recupera exactamente esta señal de aquí. Recupera esa misma señal y sale por el parlante, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en este lado, acá en este lado derecho, en el lado del receptor y recuperamos esta señal. Y podemos escuchar lo que este señor ha estado hablando, ¿no es cierto? Entonces, esta señal es la señal en banda base. ¿Por qué les digo que es la señal en su forma original? Porque si ven este equipo que es el transmisor, ¿ya? Una parte, una etapa en el transmisor es la modulación, jóvenes. ¿Qué sucede cuando esa señal se modula? Ya vamos a ver más adelante la señal en la modulación en AM y en FM. Cambia su forma, ¿ya? Entonces de pronto esa señal se convierte en esto que estoy dibujando aquí. Esa misma información cambia su forma, miren, cambia su forma. Sí, hablo un poquito más. Sí, sí, ahí le escucho mejor. Correcto, verá. Cuando nosotros tenemos aquí datos de tipo analógico, recuerden la voz en banda base, o sea, la voz cuando todavía no ha sido procesada de ninguna manera, está en su formato original, decimos que es la señal en banda base. Queremos transmitirla, es una señal analógica y nosotros tenemos algunas técnicas de modulación analógica. Por ejemplo, tenemos la modulación AM, quiere decir la modulación en amplitud modulada o modulación en amplitud. O tenemos la modulación FM. Ustedes han cogido la radio en FM, ¿no es cierto? Quiere decir frecuencia modulada o modulación en frecuencia. Esas técnicas de modulación nosotros ya vamos a estudiar más adelante, ¿no? Ya las vamos a estudiar más adelante. Vamos a ver en qué rangos de frecuencia operan, en qué bandas operan, ¿ya? La AM, por ejemplo, opera en lo que se conoce como media frecuencia y la FM opera en lo que se conoce como VHF o VHF, ¿no? La B pequeña, ¿no? Lo que llamamos B pequeña, VHF. A veces le decimos VHF también, ¿no? Ya, sí, efectivamente, esta señal cambia su forma cuando se modula. Pero ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos poner esta señal que sale por el micrófono, no la hacemos más grande, o sea, la amplificamos, le aumentamos la potencia, eso es amplificar, le aumentamos su potencia y la transmitimos en una antena? ¿Por qué no se hace eso? Porque el resultado que nosotros tendríamos aquí en el receptor es de una señal completamente diferente. Nosotros, si hacemos eso, no obtendríamos esta señal aquí, ¿ya? Entonces, aquí modulamos, transformamos en esta señal, que esta ya es la señal modulada, y aquí el receptor lo que hace es el proceso inverso, que quiere decir la demodulación. Y con la demodulación recuperamos la señal de voz de la persona que estaba hablando aquí en esta parte de aquí, fíjese. Ya, luego de demodular, recuperamos exactamente la misma información que se transmitió. Pero, como les decía, ustedes dicen, ¿y por qué no se envía esa señal en banda base? Se pone en una antena y se transmite. Porque aquí, en el receptor, se captaría una señal
distorsionada, ¿no? Sería esta señal de aquí, del locutor que está hablando. No tendríamos esa señal, sino tendríamos una cosa completamente deformada. Esta señal de aquí estaría deformada, cambiada su forma. Lamentablemente, en telecomunicaciones, la mayor cantidad de información de datos que nosotros tenemos en banda base, los datos que tenemos en banda base hay que modularles. Porque casi siempre, si nosotros queremos transmitir en banda base a una determinada distancia, cientos de metros o peor si son kilómetros, esa señal se deforma, se distorsiona y no se entiende absolutamente nada. Entonces, hay técnicas que nos permiten que la señal que se propaga por aquí, por esta flecha, que es un medio de transmisión, viaje de mejor manera. Entonces, la señal modulada viaja de mejor manera por el medio de transmisión. En el caso de la radio, este medio de transmisión es el aire. ¿Ya? Es el aire, ¿no es cierto? En la radio AM, en la radio FM. Pero en determinados tipos de transmisiones, por ejemplo, cuando ustedes tienen un computador, en el computador ustedes no manejan señales de tipo analógico, sino manejan señales de tipo digital, unos y ceros. Ustedes del siguiente semestre van a ver lo que son los unos y ceros, los bits. ¿Ya? ¿Qué son los bits? Bueno, simplemente decimos unos y ceros. Millones de estos representan una foto, una imagen, una canción, un video. El siguiente semestre ustedes van a ver cómo es que estos unos y ceros pueden representar una imagen. ¿Ya? Eh, Supongamos que nosotros queremos transmitir esta información. Esto se encuentra en un disco duro y queremos nosotros enviar una imagen. Millones de estos, ¿no? O por lo menos miles de estos. Ya representan una imagen. Fíjense aquí cuántos bits tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 21 bits. A cada uno de estos unos o ceros se les denomina bit. Este bit es un 1, este bit es un 0, este bit es un 0, el de acá es un 0, este bit es un 1, este bit es un 1, este bit es un 0, este bit es un 1, y así. Eh, Fíjese en otra cosa. Aquí, en esta parte de aquí, dependiendo. Sí, sí, bueno, en la transmisión, dependiendo qué tecnología se utilice, nosotros podríamos transmitir voz, podríamos transmitir imágenes, podríamos transmitir datos, por ejemplo, cuando chateamos por WhatsApp, estamos enviando su teléfono, está enviando datos, ¿no es cierto? Modulados. Eso ya es la modulación digital. El siguiente semestre vamos a ver modulación digital y eso llega al módem. En este caso, ese receptor sería el módem o el router o enrutador que nosotros tenemos en la casa, el que nos pusieron en el internet. Y eso obedece al ISP, Exactamente. Sí, exactamente. Cuando hablamos de texto, por ejemplo, utilizamos códigos, por ejemplo, el código ASCII. El código ASCII es un tipo de códigos que se utiliza. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Estos millones de unos y ceros que forman una foto en un disco duro, en una memoria SD, en el momento de la transmisión se codifican. Pero se codifican o se encriptan si quieren. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que se encripta? Se encripta quiere decir que si alguien captura esa información, no va a entender nada. Si alguien en el trayecto captura esa información, no va a entender nada porque está encriptado. Eso se utiliza por seguridad. Solamente el receptor a quien va destinada esa información tiene la clave de desencriptación y puede recuperar la información original. ¿Ya?
Ya, eso lo vamos a ver más adelante, ustedes lo van a ver en la carrera, ¿no? Listo, bueno, vamos a continuar, por favor. Entonces, fíjense, en este lado, en esta parte de aquí, en este ejemplo, tenemos un hombre y este está hablando y la voz es en banda base tiene una forma analógica. En la clase pasada vimos lo que eran las señales analógicas o datos analógicos y vimos las señales digitales o los datos digitales. Aquí tenemos datos digitales. Fíjense, si esto todavía no se ha transmitido, es una señal en banda base. Es una señal digital en banda base. Estos unos y ceros son datos en banda base, porque todavía no se les ha sometido a ningún procesamiento. Pero el momento que su teléfono una foto, quiere transmitir una foto, lo que hace es enviar una señal de esta forma, así parecida a esta que estamos viendo aquí. Nuevamente, ¿qué se hizo? Se moduló, porque con la modulación se permite que esta información viaje de mejor manera. ¿No? Viaje de mejor manera. En la clase pasada vimos que a los unos, por ejemplo, les poníamos 5 voltios y a los ceros les podíamos poner 0 voltios. Y eso poner en un cable, por ejemplo, y transmitir. Eso funciona a cortas distancias, jóvenes, a unos pocos metros. Pero cuando en una transmisión normalmente no tenemos pocos metros, no tenemos ya decenas de metros o tenemos kilómetros, o tenemos miles de kilómetros incluso. Entonces no funciona, no llega distorsionada la información si la transmitiremos de esa manera. Nuevamente hay que enviar la señal modulada. Entonces fíjense, aquí tenemos una señal modulada y acá tenemos la señal en banda base. Esa señal no ha sido procesada todavía, por eso es la señal en banda base. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Eh, Quisiera explicarles lo que es el ancho de banda. El ancho de banda, por favor. Vamos a ver otro término. Estos términos al inicio se nos hacen a veces un poco raros, a veces nos confundimos, pero conforme va pasando el tiempo y vamos escuchando más de estos términos, nos vamos familiarizando. A todos nos ha pasado eso, a mí también me ha pasado. Vamos a ver qué es el ancho de banda. ¿Si han escuchado este término, ancho de banda? Ancho de banda. Normalmente este ancho de banda nosotros lo utilizamos para señales analógicas. La clase pasada, y les hice un video, ustedes pueden revisar lo que es una señal analógica y qué es la señal digital, ¿no es cierto? Entonces la voz, por ejemplo, es una señal, es un dato, es un dato analógico. Mientras que la información que está guardada en un disco duro es un dato digital. ¿Ya? Es un dato digital. Pero, ¿qué es este ancho de banda? ¿En qué se mide el ancho de banda? Vamos a ver matemáticamente el ancho de banda. Y les voy a poner algunos ejemplos. Fíjense, el ancho de banda, ¿cómo se calcula? Toda, toda señal, toda señal analógica o todo dato analógico tiene una frecuencia máxima y tiene una frecuencia mínima. Por ejemplo, la voz de ese señor que estaba hablando hace un momento tiene una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. Generalmente en el humano la frecuencia máxima está alrededor, cuando habla, la componente de frecuencia máxima está en 3400 hercios. Depende de la persona, ¿no? Podría subir un poco, podría bajar un poco, dependiendo de la persona. ¿Y cuánto es la frecuencia mínima? La frecuencia mínima podría estar alrededor de los 300 hercios, podríamos decir. ¿Podrían ustedes decir la señal de voz qué ancho de banda tiene? Sería la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima. 3400 hercios menos 300 hercios. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 3100 hercios. Noten una cosa, el ancho de banda en qué se mide. Si nosotros tenemos frecuencia y la frecuencia ustedes me habían dicho al inicio que se medía en hercios, ¿no es cierto? La frecuencia mínima también se mide en hercios. Si ustedes tienen la frecuencia máxima y restan la frecuencia mínima, ¿qué están?
A hercios le están quitando hercios, ¿no es cierto? Y el resultado les va a dar en hercios. Fíjense, el ancho de banda se mide en hercios. Lo que sucede es que las operadoras de internet, los ISPs, nos dicen, le vamos a dar más ancho de banda y usted va a tener más velocidad. En realidad, vamos a ver que cuando aumente el ancho de banda, aumenta la velocidad de transmisión, por favor, no la velocidad de propagación. ¿Cuál es la velocidad de transmisión? ¿Cuántos bits teníamos aquí? Teníamos 21 bits. ¿Ya? Teníamos 21 bits ahí. ¿Qué sucede si estos 21 bits que están aquí, nosotros transmitimos acá, lo transmitimos de eso en un segundo? Ahí vamos, hablamos de velocidad de transmisión, no velocidad de propagación. La velocidad de propagación, recuerden, es qué tan rápido viaja la onda, ya qué tan rápido se desplaza. Como cuando nosotros vamos en un vehículo a 50 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad de propagación. En este caso estamos transmitiendo información, ¿no? Entonces hablamos de velocidad de transmisión. Y esa velocidad de transmisión, supongamos que esos 21 bits se llegaron al receptor en un segundo. Hablaríamos que hemos transmitido 21 bits en un segundo. Estamos transmitiendo 21 bits en un segundo. En telecomunicaciones no vamos a transmitir 21 bits, sino transmitimos normalmente miles o millones o miles de millones de bits. Por ejemplo, en un video se transmiten miles de millones de bits, de unos y ceros. Pero para el ejemplo, vamos a suponer que cada segundo vamos a transmitir 21 bits. Cada segundo hemos transmitido 21 bits. Hablamos que la velocidad de transmisión es de 21 bits por segundo. En telecomunicaciones y en el segundo semestre nosotros vamos a ver que vamos a utilizar lo que son los BPS. BPS. Cuando ustedes contratan el internet, les dice, verá, nosotros, el proveedor de servicios, por ejemplo, Claro, o puede ser NetLife, puede ser CNT o cualquier otra empresa, les dice, verá, yo le voy a dar 10 megabits por segundo, o sea, 10 megabps. Es velocidad de transmisión. Aquí es una velocidad teórica que en 10 megabps serían 10 millones de bits cada segundo que les estaría llegando a ustedes. Siguiente semestre vamos a ver que en la práctica eso es menor y no es constante, está fluctuando. Entonces, unas veces será 7 megabps, luego sube a 8 megabps, luego baja a 5 megabps y está oscilando. Listo, entonces fíjense, la velocidad de transmisión se mide ¿en qué? En bits por segundo. Voy a hacerles preguntas, jóvenes. Señor Paul Taco, por favor. ¿Se encuentra presente? Enciendan las cámaras, por favor. Señor Paul Taco. No está, falta. Falta, ¿no? Eh, sí, entró, entró ya aquí al Zoom. Ya. Bueno, ya, ok. Ya, bueno. Ya, bueno, no le vamos a poner falta por ese inconveniente. Señor, por favor, señor Víctor Arias, ¿en qué medimos la velocidad de transmisión? ¿En qué medimos la velocidad de transmisión? En bits por... Correcto. O sea, en BPS. Esta BPS se conoce como bits por segundo. Muy bien. Entonces, ya vamos a ver más adelante que cuando nosotros tenemos un mayor ancho de banda, esa velocidad en bits por segundo aumenta.
van de la mano. El ancho de banda y la velocidad de transmisión van de la mano. Si aumenta el ancho de banda de la señal, aumenta la velocidad de transmisión y ya vamos a ver cómo es que aumenta. Entonces, si ven, sí, ya verá. Primero, los megas simplemente nos indican un valor numérico. Un mega serían 10 a la 6, ¿no es cierto? Un millón. Ahora, depende, ya, ok, ya, verán. Correcto, sí sí le más o menos le entiendo la pregunta, verá. Primero, no confundamos lo que es frecuencia. La frecuencia se puede medir en hercios, en kilohercios. Por ejemplo, aquí tenemos 3100 hercios, o sea, 3,1 kilohercios. Si ustedes hacen ese cálculo en una calculadora, valga la redundancia, y presionan en su calculadora científica la tecla ENG que les había mencionado en clases anteriores, les va a salir 3,1 por 10 a la 3. O en otras palabras, nosotros sabemos que esto es 3,1 kilohercios. Ahora, su pregunta era, ¿cuándo es eficiente ya? Verá, si usted contrata 10 megabps, 10 megabps, ¿ya? Quiere decir que en bajada, ya vamos a ver lo que es la bajada y la subida, ¿no es cierto? Porque nosotros en una transmisión tenemos datos que nos están llegando, eso se conoce como bajada, ¿ya? Es el enlace de bajada se conoce. Cuando nosotros estamos recibiendo datos, estamos recibiendo información, esa información es el enlace de bajada. Como cuando ustedes se bajan un archivo, ¿no es cierto?, de internet, se están bajando, se están descargando, ¿ya? Es el enlace de bajada. Ese enlace de bajada es 10 megabps. Ya, ya, verá, esto nosotros hacemos un laboratorio en el siguiente bimestre. Nosotros simplemente utilizamos un medidor de velocidad. Les decía, cuando nosotros nos llegan datos, tenemos un enlace de bajada. En telecomunicación se conoce como enlace de bajada o enlace downlink. Downlink, eso a veces es un término que ustedes van a encontrar en los libros. Y cuando hagan de pronto la tesis, van a ver el enlace downlink o enlace de bajada o downstream. Bueno, esos términos, conforme vayamos pasando las clases, les vamos van a irse familiarizando. Les voy a poner una pizarra. Jóvenes, por favor, si se nos cerrara sesión en el Jitsi, les pongo nuevamente el enlace, ¿no? Les pongo el enlace en el Jitsi, porque en Zoom solamente 40 minutos. Igual, cuando nosotros enviamos datos, cuando nosotros estamos enviando, nuestra computadora está enviando datos, enviamos un mail, damos enter y estamos enviando datos, ¿no es cierto? Ese sería el enlace de subida. Ese enlace de subida tiene otra velocidad. Es el enlace upstream o el enlace uplink, enlace uplink. Eso quiere decir enlace uplink, enlace de subida, cuando enviamos datos. Supongamos que a usted le dicen, verá, el enlace de bajada es de 10 megabps y el enlace de subida es de 10 megabps. ¿Cuándo aceptamos, cuándo es aceptable? En realidad en la práctica está entre un 70 y un 90% de eso. Quiere decir que usted más o menos la mayor cantidad de tiempo va a tener entre 10 megabps y 9 megabps. Nunca va a tener el 100%. Siempre va a haber pérdidas. ¿Sí? Siempre va a haber pérdidas. Aparte que hay una compartición.
Quiere decir que su internet no es solamente para usted, sino se está compartiendo entre varios usuarios. ¿Ya? Entonces, otra cosa, esa velocidad unas veces puede ser 8 megabps, luego puede subir a 9 megabps, luego baja a 5 megabps y está fluctuando. Ahora, nosotros podríamos sacar una velocidad promedio y eso es lo que nosotros hacemos en segundo semestre en un laboratorio. Sacar la velocidad promedio. Es como cuando ustedes van en un vehículo. A veces van a 50 kilómetros por hora, luego van a 80 kilómetros por hora, de pronto luego bajaron a 40 kilómetros por hora, pero ustedes pueden sacar la velocidad promedio. ¿Sí? No sé si está clara, si contesté la pregunta. Correcto, de nada. Muy bien. Volvamos a lo que era, por favor, este ancho de banda. Recuerden, toda señal tiene un ancho de banda. ¿Ya? Toda señal, sobre todo analógica, toda señal analógica tiene un ancho de banda. Por ejemplo, la voz humana. En general, la frecuencia máxima cuando hablamos es de 300, perdón, de 3400 hercios. Apaguen los micrófonos, por favor, porque hay un sonido de fondo. Y la frecuencia mínima es de 300 hercios. ¿Cuál es el ancho de banda de la señal de voz? 3,1 kilohercios. 3100 hercios, ¿no? 3,1 kilohercios. ¿Alguien tiene alguna pregunta del ancho de banda, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que es? Ya en este ejemplo vimos que la frecuencia máxima era de 3400 hercios y la frecuencia mínima era de 300 hercios. El ancho de banda matemáticamente no es más que la resta de la frecuencia máxima, hay que restarle la frecuencia mínima y nos daría este valor que vemos en la pantalla, 3100 hercios. ¿Sí? Si ustedes aplastan en la calculadora 3100 y aplastan la tecla ENG que les expliqué en la primera clase cómo se hacía y tienen un video ahí, ustedes van a ver que eso les da 3,1 por 10 a la 3. Pero 10 a la 3 equivale a qué? Equivale aquí al kilo que estoy señalando, ¿no? Este kilo es 10 a la 3, entonces tendríamos 3,1 kilohercios. ¿Sí? Por favor, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? En resumen, recapitulando estos dos últimos conceptos que vimos. La señal en banda base es la señal en su forma original, en su formato original o en su forma original, la que todavía no ha sido modificada de alguna manera. ¿Sí? Todavía no se la ha modulado, no se la ha amplificado, nada en el transmisor. Esa es señal en banda base. Puede ser analógica, por ejemplo, la voz. Este es un dato analógico, es un dato en banda base. O el dato puede ser un dato digital, por ejemplo, el que hay en una computadora, en un disco duro. Ese sería un dato en banda base, ¿no? Sería un dato digital en banda base, estos unos y ceros que se encuentran en una computadora. Sí, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Verá, cuando hablamos, o sea, lo más correcto sería hablar de velocidad de transmisión en bits por segundo, ¿ya? Velocidad de transmisión. Quiere decir qué tan rápido se envía información en unidad de tiempo. Si nosotros enviamos 1 millón de bits cada segundo, hablamos de 1 megabit por segundo. Quiere decir que hemos transportado información digital, unos y ceros, en una cierta cantidad de tiempo. En este caso sería cada segundo 1 millón de bits. Si tenemos, por ejemplo, velocidades de 10 millones de bits por segundo, son 10 millones de bits que se transportan cada segundo. El siguiente segundo se transportan otros 10 millones de bits y así sucesivamente. En fibra óptica nosotros alcanzamos velocidades de terabit por segundo. De terabit por segundo, o sea, miles de millones de bits por segundo. ¿Ya? Gigabit por segundo serían 1000 millones de bits cada segundo.
En las fibras ópticas todavía es más, es terabit por segundo, porque aplicamos lo que se conoce como multiplexación por división de longitud de onda, que ustedes van a ver el siguiente semestre. ¿Ya? ¿Cómo es que la fibra óptica permite esas velocidades? A ver, 5G nosotros estamos hablando de la parte inalámbrica, ¿no es cierto? En telefonía inalámbrica. En este caso, en sus teléfonos, recuerden, tenemos la voz digitalizada, quiere decir que esta voz que está en banda base entra al celular y aquí se transforma, tiene ya un procesamiento, ¿no? Y se va a modular. Y se modula con técnicas que vamos a ver el siguiente semestre. ¿Esas técnicas cuáles son? Se conocen como ASK, modulación por desplazamiento de amplitud, FSK, modulación por desplazamiento en frecuencia, PSK, modulación por desplazamiento en fase, QAM, modulación en amplitud y cuadratura. Son técnicas, ¿no?, que permiten que esa señal viaje hasta la radio base, que son donde están las torres, ¿no es cierto? Donde ustedes han visto las antenas sectoriales, que en alguna clase les enseñé, ¿no?, en una imagen. ¿Ya? En el WhatsApp ustedes pueden ver ahí unas torres y ahí están las antenas sectoriales. Entonces, esa señal efectivamente viaja en forma modulada. Ahora, cuando usted recibe esa señal modulada, viceversa, ¿no es cierto? En su teléfono, esa señal nuevamente se transforma en unos y ceros. Y nosotros podríamos estar recibiendo 10 millones de bits cada segundo, por ejemplo. Entonces eso se convierte en una imagen o se convierte en un video. El video no es más que una secuencia de fotos. Es- Cuando nosotros vemos una película o vemos la televisión, lo que estamos viendo es una secuencia de fotos, una seguida de otra. Los estándares son de 30 fotos por segundo, es un estándar, otro estándar es de 24 fotos por segundo. Se conoce como 24 fotogramas por segundo, 24 FPS. ¿Ya? Entonces, efectivamente, con 5G aumenta la velocidad. Como decía su compañero, sí, correcto. En telefonía celular, el 5G lo que hace es aumentar la velocidad de transmisión. O sea, nos llegan más bits por segundo. Si ustedes entran a internet, en otras palabras, la página se le va a abrir más rápidamente. Si usted se descarga un archivo con 5G, lo va a descargar más rápidamente que con 4G. En eso se traduciría, jóvenes. Tal vez quedó clara la... Sí, 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 le escucho. Jóvenes, perdón que le interrumpa. Verán, sé que se va a cerrar. Estén pendientes en el Jitsi. Les voy a compartir un nuevo enlace porque nada más dura 40 minutos el Zoom. Si se cortara la comunicación, inmediatamente en Zoom les abro un nuevo enlace, ¿no? Sí, y creo que ya nos queda menos de un minuto. Aquí nos está indicando que queda menos de un minuto. Sí, continuamos con su pregunta. Inmediatamente se cierre esta sesión, ¿no? Pero si puede plantear la pregunta, veamos si tenemos tiempo todavía. Jóvenes, no sé si me pueden escuchar en el Jitsi. No sé cómo me escuchan ahí. Habiliten los micrófonos, por favor. ¿Me pueden escuchar en el Jitsi o no? Señor Collago, ¿me puede escuchar? Se me escucha entrecortado ya, entonces no hay nada que hacer. A ver, ¿se me escucha bien o no? Por favor, confirmen. ¿Me pueden escuchar, jóvenes? ¿Se me escucha entrecortado? ¿Sí o no? Entrecortado, ya. Nos vamos al Zoom.
Nos vamos al Zoom, jóvenes. Ya les envío el enlace. Les envío la URL, ¿no? La URL es lo que les estoy poniendo aquí, ¿no? Esa es la... Ya entremos ahí, por favor. Entremos a esa reunión, por favor. Entren lo más rápido que puedan, por favor, para no perder mucho tiempo. Les estoy admitiendo una reunión en este momento, ¿no? Listo, jóvenes, estamos ingresando a una nueva sesión en Zoom una vez que se cerró la anterior. Listo, estamos 12, ¿no? Siguen ingresando. Apagarán los micrófonos, por favor. Las cámaras sí enciendan, ¿no? Tengan encendidas las cámaras, por favor. Enciendan todas las cámaras, por favor. Ya trate de resolver eso, pero cualquier rato le hago alguna pregunta, ¿verdad? Si por ejemplo hago una pregunta y alguien no está presente, asumo que se ha ido, ¿no? Simplemente ha dejado la sesión abierta y se ha ido. Entonces ahí tendría falta, ¿no? Ok, bueno, pero normalmente les pregunto a quienes tienen las cámaras apagadas, ¿no? Entonces, si no están presentes, quiere decir que se han ido. Listo. ¿Ingresaron todos, jóvenes? Señorita Simbaña, por favor, usted me... hay alguien por ingresar, ¿no? Estamos 15. Por favor, me indica si es que hay alguien que todavía no haya ingresado. Listo, pueden ver la pantalla que les estaba compartiendo. Ya, muy bien. Listo. ¿Alguien iba a preguntar algo antes de que se nos cierre la sesión en Zoom? Sí, sí, los datos en banda base tenemos en un disco duro, en una memoria SD. ¿Cómo, usted dice cómo se transmite ese audio 8D? Eso es tridimensional, la 8D.
Sí, es un sonido binaural. Binaural, correcto. Simplemente, bueno, recuerde que, por ejemplo, si usted tiene en un equipo de sonido, simplemente eso se reproduce. Ahora, el siguiente semestre nosotros vamos a ver cómo es que la señal analógica de la voz, nosotros la digitalizamos. O sea, quiere decir que la señal analógica en banda base de voz, nosotros la vamos a transformar en unos y ceros. Eso nosotros vemos del siguiente semestre, ¿no? Sería en la parte de digitalización de la voz. Ya, nosotros utilizamos una técnica que se conoce como PCM, modulación por pulsos codificados. Y simplemente a esa señal analógica de voz, nosotros le podríamos transformar en unos y ceros. Incluso le podríamos almacenar en una memoria o en un disco duro. Y eso es eso es lo que hacemos cuando grabamos un audio en el teléfono. Esa señal analógica, finalmente en banda base, esa señal analógica en banda base se codifica en unos y ceros, ¿sí? Hemos transformado la señal analógica en unos y ceros. Y eso se puede transmitir. ¿Ya? Listo, eso vemos el siguiente semestre, jóvenes. Quiero avanzar con el siguiente tema. Vamos a avanzar con el siguiente tema. Eh, bueno, está claro hasta aquí lo que es banda base y ancho de banda. Por favor, vamos a ver una ecuación que tenemos. Bueno, tenemos un par de ecuaciones en la diapositiva número 4. Perdón, en la diapositiva número 5. Ya. Velocidad de transmisión máxima de un canal. Bueno, en realidad es la número 6. Fíjense qué es lo que nos dice en esta diapositiva. Esa velocidad máxima del canal la hizo un científico de apellido Shannon en los laboratorios Bell, que luego se transformaron en Bell South, por ejemplo, una sección, ¿no? Y esto fue en Estados Unidos, ¿no? Hace muchos años. ¿A qué conclusión llegó este científico? Verán. Antes de ello, vamos a ver lo que es la relación señal a ruido. Una pregunta, ¿con ustedes tenemos clases mañana? Ok, vamos con lo que es la señal a ruido. Vamos nosotros a ver una señal, les voy a presentar una señal de ruido, o el ruido más bien. ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido eléctrico, el ruido electromagnético? ¿Alguien ha escuchado ese término? Correcto. Exactamente, el ruido es una señal indeseable que causa que se distorsione, ¿no es cierto? Que se distorsione la señal que estamos transmitiendo. El ruido es una señal indeseable. ¿Ya? El ruido es una señal indeseable. Nos gustaría que no exista ruido en una transmisión, pero siempre va a existir ruido en una transmisión. ¿Por qué causa el ruido? El ruido lo causa las tormentas eléctricas, por ejemplo, causan ruido en los sistemas de comunicaciones. Los motores eléctricos causan ruido. ¿Ya? Un motor eléctrico causa ruido en un sistema de transmisión, en una señal que se está transmitiendo, causa ruido. Por favor, vamos a ver esta imagen que les estoy poniendo en la esquina inferior izquierda. Si nosotros viéramos en un osciloscopio el ruido, que tiene diferentes emisiones solares, emisiones estelares, extraterrestres, ¿no? No me refiero a los extraterrestres, a los marcianos, sino fuera de la Tierra, ¿no? A la Tierra.
a las emisiones de las estrellas generan ruido en los sistemas de telecomunicaciones. Sí, son causas de ruidos. Hay varios tipos de ruidos. Hay lo que se conoce como, les comento nada más, ¿no? Esto no va a ir en el examen. Esta parte de lo que es el ruido blanco, gaussiano, auditivo. Son tipos de ruidos, ¿no? O sea, de ruido se puede hacer una tesis doctoral. Bien, si nosotros simplemente viéramos el ruido, esto ya es importante y esto sí ya puede ir en el examen. Vemos que es una señal así aleatoria, es una señal indeseable. Si nosotros viéramos en una pantalla el ruido, veríamos algo así como esto. ¿Ya? Si ven, en algunos casos son unos picos más grandes que otros. Y esa señal de ruido se mezcla, los motores eléctricos generan ruido, ¿no? Dentro de dentro de un transmisor hay diodos, ustedes ven la parte de electrónica, lo van a ver, hay resistencias, hay transistores, hay inductores, hay capacitores, y esos elementos también producen ruido. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, quisiéramos transmitir esta señal senoidal y que llegue esa señal senoidal al otro extremo, que llegue igualita, ¿no es cierto? Pero en la práctica nunca pasa eso. Se contamina con ruido. Fíjense en la señal contaminada con ruido aquí en la parte que estoy señalando, cómo se ve. Si pueden ver ahí en la esquina inferior izquierda del pizarrón. ¿Ya? Entonces, si vieron, esa señal senoidal se contaminó con ruido. Se mezcló con este ruido de aquí. ¿Ya? El voltaje, el ruido también podríamos ver voltaje versus tiempo. Voltaje versus tiempo. ¿Ya? Entonces, el momento que este ruido, que es aleatorio, o sea, no podemos predecir qué viene, cómo se va a comportar, se mezcla con la señal, tenemos esa señal que estamos viendo aquí. Ahora, hay un término que es muy importante y que puede que vaya en la prueba alguna pregunta de estas, ¿no? La relación señal-ruido. ¿Qué es esa relación señal-ruido? No se preocupen, ya vamos a ver qué es. ¿Puedo borrar la pizarra? Esta parte de aquí. Les voy a borrar, ¿no? Ya, muy bien. Voy a borrarles. Bien, vamos a hablar de lo que es la relación señal-ruido. Que tenemos en las diapositivas, yo les estoy explicando de una mejor manera. Les recomiendo revisar los videos, ¿no? Les recomiendo revisar los videos. Relación, relación es un término muy utilizado en telecomunicaciones. Relación señal a ruido. ¿Sí? La relación señal a ruido se le conoce como SNR. Bueno, hay varias formas de representar esa relación señal a ruido. SNR es del inglés. Cuando ustedes vean, SNR quiere decir relación señal a ruido. Signal to Noise Radio. Eso quiere decir relación señal a ruido. Es un término en inglés nada más. A veces le vemos S dividido para N. Perdón, S mayúscula. Señal dividido para N. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán esa N de dónde sale. Sale del inglés noise. Noise es ruido. ¿Ya? Noise es ruido. Entonces, ese es signal. Bueno, es más sencillo ese término. Signal, señal. Pero la N significa noise. Esa N viene de noise. O sea, en español sería ruido. Ruido eléctrico en un cable, por ejemplo, o ruido electromagnético si es una transmisión inalámbrica. Ahora, ¿qué es esta relación señal-ruido? Primero, la potencia. ¿En qué miden ustedes, jóvenes? ¿En qué miden la potencia? Por ejemplo, correcto. Muy bien. La potencia se mide
en vatios, ¿no es cierto? O en watts, es el término en inglés. La potencia se mide en vatios o en watts. Entonces, matemáticamente, ¿a qué es igual esta SNR, esta relación señal al ruido? Es igual a la potencia de señal, dividido para la potencia de ruido. Potencia de señal dividido para la potencia del ruido. Entonces vamos a ponerles esto, vamos a ponerle el dividido aquí. Y aquí tenemos potencia de ruido. ¿Qué quiere decir? Que esta señal que nosotros vemos aquí tiene una determinada potencia. Por ejemplo, 1 milivatio de potencia de señal, 1 milivatio. ¿Ya? 1 milivatio es la potencia de la señal. Y el ruido, este ruido que si ven estos pequeños puntitos, tienen también una potencia promedio, ¿no es cierto? Podríamos sacar una potencia promedio de esto. Por ejemplo, 1 microvatio. ¿Cuánto nos saldría esa relación señal a ruido? ¿Cuánto nos sale esa relación señal a ruido? Vamos a suponer en este ejemplo, es un ejemplo que la potencia de la señal es de 1 milivatio. 1 milivatio. Y la potencia del ruido es de 1 microvatio. Si ustedes cogen una calculadora, ¿qué pondrían? Recuerden una cosa en la calculadora, siempre poner paréntesis aquí, porque si no, el dato que les da es equivocado. Recuerden que mili es 10 a la 3, perdón, 10 a la menos 3 y el micro es 10 a la menos 6. Realicen ese cálculo, por favor. Esto nos va a dar 1000. ¿Realizaron el cálculo, por favor? 1 por 10 a la menos 3, porque el mili es 10 a la menos 3, dividido para 1 por 10 a la menos 6, porque el micro es 10 a la menos 6. La potencia de la señal, 1 milivatio, la potencia del ruido, 1 microvatio. Y esto nos da un número, 1000. Y fíjense, no tiene dimensiones, o sea, simplemente es un número. Es un número, ¿por qué? Porque aquí se simplifican vatios, se simplifican con estos vatios de acá, y nos queda simplemente el 1000. ¿Qué representa ese 1000? Esa relación señal a ruido de 1000 significa que la potencia de la señal es 1000 veces más grande que la potencia del ruido. La potencia de la señal es 1000 veces más grande que la potencia de estos pequeños puntitos, solo viendo los puntitos, ¿no? Los picos. Esos picos, eso significa que la potencia de la señal es 1000 veces más grande que la potencia del ruido. Vamos a suponer en otro ejemplo que la relación señal a ruido es de 100. ¿Qué significaría una potencia de una relación señal a ruido, un SNR de 100? Significa que la potencia de la señal es 100 veces más grande que la potencia del ruido. Pregunta, ¿qué prefieren ustedes? Y otra cosa, a nosotros lo que nos interesa es transmitir la señal. El ruido no nos interesa, quisiéramos que ni siquiera exista. Y ese ruido nos afecta en la comunicación. Ese ruido produce errores en la transmisión, ¿no? Es malo el ruido, es malísimo ese ruido. Entonces nos gustaría que la potencia de la señal sea mucho más grande que la potencia del ruido. Pregunta, ¿qué prefieren tener? ¿Una relación señal a ruido de 1000 o una relación señal a ruido de 100? Verá, una relación señal a ruido de 100 significa que la potencia de la señal es 100 veces más grande que la potencia del ruido. ¿Ya? En cambio, que una relación señal a ruido de 1000 significa que la potencia de la señal es 1000 veces más grande que la potencia del ruido. La señal es 1000 veces más grande. Entonces, replanteo la pregunta, ¿qué prefieren tener? ¿Una relación señal a ruido, una relación señal a ruido de 100 o una relación señal a ruido de 1000? De 1000, ¿no es cierto? Eso es mejor. Entre mayor sea la relación señal a ruido, es mejor. Sí.
Ya, verá, en la parte de comunicaciones, cuando nosotros transmitimos datos o trabajamos con datos digitales, nosotros podríamos eliminar el ruido de forma más fácil. El ruido se elimina con filtros. Ustedes en la parte de electrónica van a ver lo que es un filtro. Y lo que hacen los filtros es no dejar pasar determinadas frecuencias. Por ejemplo, determinadas frecuencias de ruido. ¿Ya? Entonces, sí hay técnicas que nos permiten a nosotros transmitir la señal de mejor manera para que se proteja mejor del ruido. Por un lado. Por otro, por otro lado, el ruido ya vamos a entrar a ver los medios de transmisión, ¿sí? Eh, vamos a ver los medios de transmisión. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, en pares trenzados, en cables coaxiales, hay determinados pares trenzados que impiden que entre el ruido en ese cable. Ya, en el momento de la transmisión, el ruido se puede mezclar en un cable. Entonces, por ejemplo, el cable coaxial es inmune al ruido, no le entra el ruido. La fibra óptica es completamente inmune al ruido. Cuando ustedes trabajan con fibras ópticas, desaparece el ruido eléctrico. ¿Por qué? Porque por la fibra óptica viaja una luz, ¿no? Ya dijimos que es una luz infrarroja, no la vemos, pero viaja luz en tal caso. Entonces, el ruido eléctrico, el ruido electromagnético no afectan en la fibra óptica. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Perdón, ¿usted se refiere al internet? No, 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 recuerden, este ruido no es el ruido cuando pasa un camión y produce lo que llamamos bulla, ¿no es cierto? Cuando están un montón de personas gritando, a eso también le llamamos ruido. En este caso estamos hablando de una señal eléctrica indeseable. ¿Ya? Ese ruido es una señal eléctrica indeseable, ¿sí? No se refiere al... bueno, normalmente hablamos de ruido, ¿no? De ruido, el ruido es una señal eléctrica o una señal electromagnética. Si es en medio inalámbrico, si es en una transmisión inalámbrica, hablamos de ruido electromagnético. Es una señal indeseable, que quisiéramos que no exista, pero que existe y que ya dijimos hace un momento, tiene diferentes causas, ¿no? Tormentas eléctricas, emisiones solares, emisiones estelares, muy comúnmente motores eléctricos. Por ejemplo, un ascensor, un sistema de transmisión cerca de un ascensor y los motores eléctricos le van a generar ruido. Listo, por favor, vamos a ver estas dos ecuaciones. Fíjense, vamos a entrar a ver la velocidad de transmisión máxima en un canal. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se medía la velocidad de transmisión? Hace un momento vimos en qué se medía la velocidad de transmisión. Se medía en bit por segundo, ¿no? En bit por segundo. Entonces, ahora vamos a ver cuál será la velocidad máxima de transmisión que nosotros tenemos aquí. Fíjense a esto, a esta flecha de aquí nosotros le llamamos medio de transmisión. Ya vamos a entrar la siguiente clase. No sé si en esta misma alcancemos a ver los medios de transmisión, pero en tal caso vamos a ver la próxima clase, lo que son el medio de transmisión. Entonces, en esta parte de aquí, donde está la flecha, tenemos el medio de transmisión. Medio de transmisión. Por ejemplo, es por donde viaja la información, simplemente es del medio de transmisión. En una transmisión inalámbrica, el medio de transmisión es el aire. Y también vamos a ver que aquí hablamos del canal. Aquí hablamos de canal. Aquí tenemos un canal. Ahora, fíjense en una cosa. Aquí tenemos una señal que deseamos transmitir, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte habíamos dicho que toda señal tiene un ancho de banda. Entonces, aquí hablamos de ancho de banda de señal. AB de señal. ¿Sí? Tenemos en esta parte un ancho de banda de señal. Y fíjense en acá que tenemos una señal modulada, ¿no es cierto? También tiene un ancho de banda.
ancho de banda pero aquí hablamos de ancho de banda del canal. O si quieren, les voy a poner de otra forma mejor, para que le comprendan mejor. Ya, ya. Aquí esta señal que se está transmitiendo aquí, esta señal modulada, tiene un ancho de banda. Este es un ancho de banda de la señal, ¿correcto? Y fíjense, esa señal viaja por este canal, viaja por un canal. Ese canal, jóvenes, también tiene un ancho de banda. Entonces, el canal tiene un ancho de banda, un rango de frecuencias. ¿Ya? Es un rango de frecuencias. 6 megahercios, por ejemplo, podría ser el ancho de banda. Este es el ancho de banda del canal. ¿Cuál es la diferencia? Verán. Ustedes hagan cuenta que esta señal es un camión. Ese camión tiene un ancho, ¿no es cierto? Y ese camión que tiene unas cajas que transportan información, quiere viajar por un canal, quiere trasladar esa información por el canal. El canal es un camino. Ese camino tiene un ancho. Pregunta, ¿qué debe ser más grande? ¿El ancho de banda de la señal o el ancho de banda del canal? ¿O qué debe ser más ancho? ¿El camión o el camino? El camino tiene que ser mayor o en el peor de los casos igual, ¿no es cierto? Supongamos que el camión tiene 3 metros de ancho. El camino tiene que tener 3 metros y va ya lentito, pero va con las justas, ¿no es cierto? Va con las justas. Ahora, ¿qué sucede si el camino tiene 10 metros? Ese camión va, pero de maravilla, ¿no es cierto? Transportando esas cajas que contienen información, va de maravilla, va súper rápido, ¿no es cierto? Va muy bien. ¿Sí? ¿Sí está claro esa idea? Perfecto. Entonces, el ancho de banda de la señal tiene que ser siempre menor al ancho de banda del canal. O el ancho de banda del canal tiene que ser mayor al ancho de banda de la señal. Bien, ahora nosotros vamos a ver qué velocidad máxima se puede transmitir aquí, velocidad de transmisión máxima en bits por segundo. ¿Con qué ecuación nosotros hacemos eso? Hacemos con estas de aquí, hay dos. Les digo cuál es la diferencia. Aquí tenemos un logaritmo en base 2. En las calculadoras normalmente no tenemos el logaritmo en base 2. Entonces utilizamos esta fórmula de aquí abajo. Es exactamente lo mismo. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Lo que sucede es que normalmente empleamos esta fórmula de aquí abajo porque las calculadoras tienen el logaritmo en base 10. Ya tienen el logaritmo en base. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos que concluir esto, jóvenes, hoy. Y me gustaría entrar con medios de transmisión. Entrar a ver los cables, ¿no? ¿Qué cables se utilizan en telecomunicaciones? Listo, vamos sí, a utilizar la ecuación de abajo. Listo. Fíjese, ¿qué es esta letra C? Esta letra C, por favor, es la capacidad máxima de transmisión, o sea, la velocidad máxima, la velocidad de Shannon se conoce. Por favor, esta es la velocidad de Shannon. Y se representa en bits por segundo, esta letra C. Siempre multiplicado por 3,32 por AB. Por favor, jóvenes, anoten. Verán que esto puede ser incluso hasta pregunta de algún examen. Esta banda, perdón, listo. Les voy a subir el video para que ustedes lo puedan chequear luego, ¿no? Le van a chequear luego para no repetirles lo mismo. Ustedes lo van a chequear en el video que yo les voy a subir, no sé, un poco más tarde, ¿no? El día de mañana ya estaría subido. Entonces dicen, este ancho de banda es el ancho de banda del canal. Por ejemplo, en televisión digital
el canal de televisión digital, sea en analógico o sea en digital, tiene un ancho de banda de 6 megahercios. ¿Ya? 6 megahercios. ¿Ya? Y la señal que viaja por aquí tiene una relación señal a ruido, ¿no es cierto? Depende, depende. En unos casos podría ser 100, en otros casos podría ser 500, en otros casos podría ser 1000, en otros casos podría ser 6, podría ser 10.000, 2000, 5000, dependiendo. SNR, relación señal a ruido, SNR. Vamos a suponer para el ejemplo que esta relación señal a ruido es la misma que de acá, es de 1000. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad máxima que ustedes podrían transmitir aquí? Voy a borrar esta parte de la pizarra, por favor. ¿Y qué tendríamos? Ustedes harían ese cálculo y simplemente lo que harían en la calculadora sería C, que se mide en bits por segundo, es igual a 3,32 multiplicado por el ancho de banda de este canal. Por ejemplo, es un canal de televisión. El ancho de banda de un canal de televisión es de 6 megahercios. O sea, 6 por 10 a la ¿cuánto? 6 por 10 a la 6. Ya les pongo ese 6, ¿no? Multiplicado por qué. En la calculadora ustedes tienen el logaritmo, ¿no? Log de 1 más 1000 sería, ¿no es cierto? Porque para este ejemplo la relación señal al ruido es de 1000 en este ejemplo. Si ustedes hacen esto, ¿cuánto les sale? Les va a salir 99,77 por 10. Aplastan el NG y les va a salir por 10 a la 6. ¿Qué? ¿En qué se mide esa C? Es la velocidad de transmisión. ¿La velocidad de transmisión en qué se mide? La velocidad máxima de transmisión de Shannon. Así se conoce, velocidad máxima de transmisión de Shannon. Sería bits por segundo, correcto. Entonces, sería aquí el 6. Y acá tendríamos el 6. Entonces, fíjense, 10 a la 6 equivale a qué? Kilo, megas, gigas, teras, ¿a qué? Equivale a megas, ¿no es cierto? Fíjense, la velocidad máxima de Shannon sería de 59,77 megabits por segundo. Esa sería la velocidad máxima a la que se podría transmitir por este canal. ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, voy a transmitir a 100 megabps? La información acá llegaría distorsionada, deformada, no se entendería. Entonces, la velocidad máxima sería de 59,77 millones de bits por segundo. Jóvenes, por favor, chequearán los videos, ¿no? Les subo los videos y yo puedo ver si están ustedes chequeando los videos o no. No les digo que vean todo el video. Si alguna parte de pronto no les quedó muy clara, chequen ese tema, ¿no? Muy bien, jóvenes. Simplemente aquí finalmente vemos un ejemplo para un canal que tiene un ancho de banda un ancho de banda de canales de 2,7 kilohercios. Y la relación señal al ruido, bueno, en este caso también es de 1000. Y realiza con la primera fórmula que se hizo, ¿no? Ustedes podrían estar realizando con esto de aquí, ¿no? Eh, Ustedes podrían simplemente hacer lo mismo con su calculadora que no tienen que tiene el logaritmo en base 10, o sea, con esto de aquí y les va a salir el mismo resultado. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta de la capacidad del canal de Shannon? ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Alguna aclaración? Pueden chequear el video, ¿no? Listo. Igual para la próxima clase podrían tener alguna pregunta lista, alguna pregunta que no concisa para, perdón, el video le subo más tarde a las 10 de la noche, cosas así, ya le subo el video.
Sí, sí está grabando. Listo. Entonces, concluido este tema, jóvenes. Quisiera, por favor, empezar rápidamente con el segunda unidad. Vamos a ver en la segunda unidad, tema uno. Por lo menos les voy a leer yo, vamos a hacer una introducción de lo que es los medios de transmisión. Entonces, todo lo que veamos hasta la última clase. Todo lo que veamos hasta la última clase. Entonces vayan chequeando los videos que vamos viendo en las clases y de ahí van a salir las preguntas, ¿no? Opción múltiple y verdadero o falso. Y si hay que hacer algún cálculo, sí, podría hacer algún cálculo, eventualmente podría hacer algún cálculo también. Entonces les digo cuál es la respuesta correcta y que ustedes tienen que hacer algún cálculo ahí, ¿no? Listo, jóvenes. Hace un momento veíamos, aquí les hablaba de un medio de transmisión, ¿no? Entre el transmisor y entre el transmisor y el receptor hay un medio de transmisión. Nosotros ahora vamos a ver cuáles son esos medios de transmisión. Vamos a ver dónde se utilizan, por qué se utilizan, qué tipos hay, para qué sirven, cómo se construyen incluso. Vamos a ver temas de conectorización, cómo hacer los conectores, cómo hacer los ponchados, por ejemplo, en el caso del coaxial, en el caso del par trenzado, y vamos a ver el tema de fusión de fibra óptica más adelante, ¿no? Entonces ya no vamos a ver ya tantos números. ¿Listo? Les voy a leer, por tiempo les voy a leer yo, jóvenes. Medios de transmisión, ¿no? Fíjense, estos son medios guiados. Aquí ustedes pueden ver que dice guiados. Nosotros tenemos dos tipos de medios de transmisión, guiados y no guiados. Fíjense, en medios guiados simplemente tenemos cables aquí, cables de cobre, son medios guiados. Un medio no guiado, bueno, en el medio guiado, en el cable de cobre, por ejemplo, la señal queda dentro de ese cable de cobre, no sale fuera, ¿no es cierto? No sale fuera. La mayor cantidad de la energía queda dentro de esa señal, de ese cable. ¿Qué sucede con un medio no guiado? En un medio no guiado, por ejemplo, tenemos el aire y el vacío en una transmisión inalámbrica, en un radioenlace, en una transmisión satelital. Ustedes, conforme vayan pasando la asignatura y la carrera, esto lo van a ver, todo esto que les estoy hablando, ¿no? Simplemente hablamos de medios no guiados, aire y vacío. Eh, Les voy a leer yo, jóvenes. Medios guiados, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el término que dice guiados. Está aquí con una letra un poco pequeña, pero son medios guiados. En términos generales, podríamos decir que los medios de transmisión guiados son los que durante la transmisión confinan la señal dentro de un cable. Estos medios de transmisión son cables de cobre, coaxial, par trenzado, etcétera, así como la fibra óptica. Entonces, fíjense, la fibra óptica es un medio de transmisión guiado. El par trenzado es un medio de transmisión guiado y el cable coaxial es un medio de transmisión guiado. En las clases siguientes nosotros vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a analizar los pares trenzados, por ejemplo, los cables UTP. Algunos conocerán, otros no conocerán. Los cables de STP. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se utiliza? ¿Ya? Cuando ustedes cogen una computadora y quieren que sea tener una mejor velocidad, por ejemplo, en Internet, en transmisión de datos, le conectan un cable, ¿no es cierto?, en la computadora y le conectan al módem que tienen el que les provee el Internet, ¿no es cierto? Ese cable nosotros conocemos en telecomunicaciones como un cable de red o un patch core. Todo esto vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Simplemente vamos a pasar estas primeras diapositivas. Y así como tenemos medios guiados, tenemos medios no guiados. Fíjense, aquí dicen medios no guiados. Por ejemplo, en una transmisión inalámbrica, en Bluetooth, en Wi-Fi, en radioenlaces. En radioenlaces, por ejemplo, utilizamos en un enlace de microondas o en una transmisión satelital, el medio sería el aire. Si es que ya saliera de nuestra atmósfera la señal, sería el vacío. La onda electromagnética
se propaga por el aire o el vacío, ¿no es cierto? Pero el medio de transmisión es el aire, por ejemplo, en el Wi-Fi, ¿no es cierto? Ese es el medio de transmisión. Miren, no guiados son aquellos que no confinan la señal mediante ningún tipo de cable, o sea que la señal no viaja por un cable, sino que se propaga por el aire. ¿Ya? Estas señales se propagan libremente a través del medio. El medio podría ser el aire o el vacío. Entre los más importantes se encuentran el aire y el vacío. Muy bien, jóvenes, vamos a dejar aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Les comento que se va a cerrar la sesión del Zoom. ¿Tienen alguna pregunta súper breve? Y si no, para la próxima clase. En el aire. La radiofrecuencia, ya vamos a ver más adelante qué es radiofrecuencia. Sí, vamos a ver y vamos a ver la radio AM y la radio FM. El medio de transmisión sería no guiado. Se nos cerró el Zoom. Jóvenes, tal vez me escuchan en el Jitsi. Bueno, contestando la pregunta de su compañero, la radio, una señal de radiofrecuencia, normalmente utiliza el aire como medio de transmisión. Listo, jóvenes, vamos a dejar ahí y nos veríamos la próxima clase, el día martes. Recuerden revisar todos los videos, ¿no? Incluyendo esto, sobre todo las partes que consideren más importantes o las que quieran profundizar. Hasta luego, jóvenes.